Buenos días, Inge. Nuestro grupo va a presentar sobre la conceptualización de la estadística, conformado por Joana Rivera, Tracy Binza, Pamela Capa y Elizabeth Chimborazo. Definición de estadísticas. Es la rama de las matemáticas que estudia la recolección, organización, análisis e interpretación de datos. La estadística se encarga de recopilar datos relevantes, organizarlos y presentarlos de manera clara, analizarlos, utilizando técnicas estadísticas, interpretar los resultados para extraer conclusiones y tomar decisiones. ¿Por qué es importante? Es importante porque nos ayuda a tomar decisiones informadas al evaluar objetivamente múltiples alternativas utilizando datos estadísticos confiables. Nos permite analizar críticamente la información que recibimos diariamente, identificando, evaluando la calidad de las muestras y confiabilidad de los resultados utilizando técnicas estadísticas. Es una herramienta fundamental para procesar y analizar datos en numerosas disciplinas científicas, permitiendo recopilar, organizar y analizar datos según la necesidad, ya sea para obtener resultados, comparar información o tomar mejores decisiones. El conocimiento de nociones básicas de estadística es importante para entender la realidad que nos rodea, ya que la estadística involucra la vida de todas las personas, desde las encuestas de opinión hasta los ensayos clínicos. Tipos de estadística. Tenemos a la estadística descriptiva y a la estadística inferencial. La estadística descriptiva se encarga de recopilar, organizar, analizar y presentar datos de una manera que describa las características fundamentales de un conjunto de datos. Utiliza indicadores, gráficos y tablas para resumir y describir los datos. También tenemos lo que son la estadística inferencial, la cual estudia la probabilidad de éxito de las diferentes soluciones posibles a un problema en las diferentes ciencias en las que se puede llegar a aplicar. Esta va más allá de la mera descripción y se enfoca en hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones a partir de datos analizados teniendo en cuenta el grado de incertidumbre existente. También tenemos los tipos de variables. Tenemos la variable cualitativa, la cual se caracteriza por ser clasificados por palabras y no por números o expresiones matemáticas. A su vez, estos se pueden clasificar en nominal, los cuales son esas variables no siguen un orden en particular, ordinal, siguen un orden determinado o una jerarquía específica. Y la binaria, este tipo de variable da lugar a la obtención de dos tipos de resultados a la vez. También tenemos a la variable cuantitativa. Estas, al contrario de las cualitativas, sí se expresan mediante números y cálculos matemáticos. También cuentan con subdivisiones, las cuales son las discretas y las continuas. Las discretas se destacan por el uso de valores enteros en vez de dos finitos, y las continuas aplican valores objetivos y a su vez finitos, dejando al lado los enteros, ya que se usan expresiones decimales. A continuación les voy a explicar sobre los tipos de escalas. Entre estas tenemos 4, que es la nominal, la ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón. La nominal: se clasifican los datos en categorías sin orden ni jerarquía. Un ejemplo de esto es el sexo, color o nacionalidad. La ordinal: se clasifican los datos en categorías con orden o rango. Ejemplo de esto es el nivel de escolaridad, el grado de acuerdo, entre otros. Escala de intervalo: es una escala numérica en la que conocemos tanto el orden como las diferencias exactas entre los valores. Un ejemplo de esta es la temperatura, fecha u hora. Escala de razón: esta escala da lugar el valor exacto entre las unidades y tienen un cero absoluto. Un ejemplo de esto es el peso, la altura o la distancia. La descripción de datos. La estadística descriptiva es una rama de la estadística que se encarga de describir los datos recopilados para ayudar a analizar. En otras palabras, la estadística descriptiva resume un conjunto de datos mediante medidas estadísticas, grados o tablas. Esta disciplina comprende 3 categorías principales,
que es la distribución de frecuencia, medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. La distribución de frecuencia consiste en organizar los datos en intervalos o categorías y contar cuántas veces aparece cada valor en cada intervalo. La medida de tendencia central. Estas medidas como la media, promedio y la mediana proporcionan información sobre la ubicación central de los datos. Las medidas de variabilidad incluyen la varianza, la desviación estándar y el rango, que describen la dispersión o la variabilidad de los datos. En resumen, la estadística descriptiva nos ayuda a estructurar y representar la información contenida en los datos, facilitando su visualización y análisis. Es un método de investigación y recopilación de datos utilizado para obtener información de un grupo de personas sobre diversos temas. La encuesta realiza mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra representativa, con el objetivo de conocer opiniones, actitudes, comportamientos o características de dicha población. Algunas características relevantes de las encuestas es que requieren una planificación cuidadosa del objetivo, el diseño del cuestionario y la selección de la muestra. También tiene diversos propósitos, como describir una situación, explicar fenómenos o probar hipótesis. A continuación, el cuestionario es una herramienta de recopilación de información que consiste en una serie sucesiva y organizada de preguntas. Algunas características de los cuestionarios es que ayudan a recolectar información y datos de manera estandarizada para su posterior tabulación, clasificación, descripción y análisis en un estudio o investigación. También se suele utilizar para medir preferencias, comportamientos, actitudes o rasgos de las personas encuestadas. Pueden realizarse de forma oral, que sería una entrevista, escrita a través de papel y lápiz o computarizada. También se suelen incluir preguntas cerradas con opciones de respuestas predefinidas, así como preguntas abiertas donde el encuestado elabora su propia respuesta. Gracias.